Bienvenidos a este video expositorio de la clase de psicofisiología. El día de hoy vamos a hablar de la cocaína. La cocaína es una sustancia estupefaciente con efectos estimulantes que se obtiene a través de un proceso de refinación de la planta de coca. Los efectos de la cocaína en un periodo corto conlleva a la elevación de la autoestima y confianza en uno mismo, a su vez a la excitación. Duran de 30 a 60 minutos, pero su permanencia en el organismo puede ser incluso hasta de 72 horas. Ahora, los efectos a largo plazo son principalmente la adicción, los ataques de pánico e incluso la muerte, bien sea por efectos fisiológicos directos, sobredosis o inducción al suicidio. Dura de 2 a 4 meses en el organismo si se es un consumidor crónico. Ahora vamos a hablar de las fases de la abstinencia. La primera fase se llama crash o choque. Esta aparece hacia las 18 horas del último consumo. El deseo de consumir es muy intenso y aparece la ansiedad, irritabilidad, pérdida de peso, fatiga, entre otras. La segunda es la abstinencia, que incluye defensas bajas, intensa necesidad de consumir la droga, y se notan mejorías entre las 16 y 18 semanas. Y por último, tenemos la abstinencia de forma brusca. Se presentan convulsiones, temblores, alucinaciones e hipertensión. A continuación, vamos a hablar de algunos datos curiosos o datos que consideramos relevantes que encontramos acerca del consumo de la cocaína. Estos son que primero la cocaína no mejora tu rendimiento, se adultera con matarratas, una sola dosis es suficiente para alterar al cerebro. El consumo de cocaína cuadriplica el riesgo de muerte súbita. La cocaína entorpece tu actividad sexual. La cocaína tiene un efecto estimulante pasajero, dura de 30 a 60 minutos, tras el cual se produce un bajón intenso que causa cansancio, decaimiento y depresión. Y el último es que su consumo abusivo produce irritabilidad y agresividad, por lo que las relaciones sociales del consumidor se deterioran. Ahora vamos a hablar de la comorbilidad psiquiátrica en consumidores de cocaína. Se ha descrito una disfunción de los sistemas noradrenérgicos, serotoninérgicos y dopaminérgicos, es decir, que hay un desbalance en donde la noradrenalina, serotonina y dopamina incrementan en el cuerpo. Estos localizados en la amígdala. Dichos sistemas están involucrados en la inhibición conductual, reduciendo así la capacidad del control de los impulsos y la percepción de los fenómenos de recompensa, con lo que se incrementa la vulnerabilidad para el desarrollo de trastornos por uso de cocaína. Y bueno, continuando con la abstinencia, durante el síndrome de abstinencia hay sustancias psicoactivas. Hay un incremento del neurotransmisor corticotropina, que se libera en momentos de estrés o tensión. Y también tenemos que tener en cuenta que hay muchos trastornos de la personalidad con frecuencia asociados al uso de cocaína. Algunos de estos son el trastorno antisocial y el trastorno límite. Diversos estudios han confirmado la elevada prevalencia de antecedentes de trastorno por déficit de atención con hiperactividad en sujetos con dependencia y o abuso de cocaína. Y para finalizar, vamos a hablar de los efectos de la cocaína que dan origen a algunas patologías. Si bien está claro que la dependencia de cocaína está asociada principalmente a sus asociaciones con el sistema nervioso, es evidente que el consumo de esta tiene otras repercusiones en este y en otros tejidos corporales. Entre ellos se destaca especialmente el sistema cardiovascular. Esta droga da lugar a un aumento significativo de la actividad noradrenérgica en el músculo cardíaco, que se refleja en un incremento de la cantidad de contracciones del mismo y de la actividad cardíaca. Pero, debido a sus propiedades anestésicas locales, también reduce estas dos funciones en conjunto.
La sintomatología cardiovascular más común producida por la cocaína conlleva a la aparición de palpitaciones, bradicardia, taquicardia, arritmias, infartos agudos de miocardio, miocarditis, miocardiopatía y endocarditis. De todas estas patologías, la más frecuente es el infarto agudo de miocardio. Se ha demostrado que los consumidores de cocaína tienen un riesgo 7 veces mayor a los no consumidores de tener un ataque cardíaco no mortal. El sistema respiratorio se ve afectado también, mucho más por el consumo de cocaína a través de la vía intranasal. Las patologías más frecuentes son sinusitis, osteitis y perforación del tabique nasal. La cocaína fumada produce patologías como el edema agudo de pulmón, el síndrome de pulmón por cocaína o pulmón del crack, y en el aparato digestivo los trastornos más comunes son la anorexia, las náuseas, vómitos y diarreas. En el sistema visual se produce afectación de los ojos que manifiestan midriasis y nistagmus vertical. En mujeres embarazadas, por ejemplo, la cocaína aumenta la probabilidad de abortos espontáneos, así como el incremento del desprendimiento de placenta y la toxicidad cardiovascular. Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos decir que puede verse que la cocaína afecta a múltiples sistemas corporales, en los que se desarrollan varias patologías, llegando incluso a producir la muerte del sujeto.